Narrador. La Nueva España gozaba de prioridades y un increíble crecimiento que lo colocaba entre los países más ricos del mundo en el siglo XIX. Pero no solo el desarrollo económico había llamado la atención del mundo, sino también el gran desarrollo intelectual, impulsado por las corrientes filosóficas de la Ilustración que venía de Francia, como vientos liberadores. En la Nueva España surge entonces un movimiento intelectual llamado criollismo. Este movimiento resalta los valores propios, como son nuestra historia y nuestra cultura, basados en los valores el movimiento criollismo, es decir, el movimiento de los hijos de españoles, nacidos en México, considerados a la Nueva España como su patria. Personajes involucrados en la independencia de México: Jean Roseus, Jorge Washington, Maximilien Robespierre, Felipe V, José Bonaparte, José María Morelos y Pavón. A continuación, darán su breve explicación. Me llamo Felipe, duque de Anjou, también conocido como el Animoso. Nací el 19 de diciembre de 1683 en Versalles. Mi abuelo fue el rey francés Luis XIV y sus padres el gran delfín de Francia, Luis y Mariana Victoria de Baviera. Heredó el trono español al morir Carlos II, sin decencia y nombrarle como derecho a su muerte en 1700, convirtiéndose así en el primer Borbón de la línea dinástica española, con la condición de la nueva dinastía no podría jamás unirse con la francesa hasta mediados de la segunda década del XVIII. La política estuvo muy marcada por la influencia, y así marcando mi política a través de Orri y de la princesa de los Ursinos. Bajo su reinado se inició la renovación de la cultura en España, en ciencias, literatura, filosofía, arte, política, religión y economía. En 1712 aún no acababa la Guerra de Sucesión. Se fundó la Biblioteca Nacional. Un año después se creaba la Academia de la Lengua y más tarde de Medicina, Historia, todas ellas imitación de las académicas francesas. En política interior me ocupé de la creación de secretarias y de intención, así como de llevar a cabo una centralización y unificación administrativa con los derechos de nueva planta, aboliendo los fueros aragones y valencianos. En enero de 1724 abdiqué de forma inesperada a mi hijo Luis, primogénito de mi primer matrimonio con María Luisa de Saboya, pero tras la temprana muerte de mi hijo, en agosto del mismo año, yo volví a reinar España. En mi segundo reinato supuse un cambio en la política anterior a su abdicación, con miras más españolas que italianizantes y rodeándose de ministerios españoles, entre ellos José Patiño, político, diplomático y economista, José Campiño, hacendista, y luego el Marqués de la Ensenada, gran político y magnífico planificador de la economía. Al morir, mi hijo Fernando VI iba a tomar mi trono. Soy Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, mejor conocido como Maximilien Robespierre. Soy un abogado, escritor, orador y político francés. En abril de 1789 fui elegido diputado por el tercer estado de Artois en los Estados Generales, y venciendo mi timidez me rebelé en la asamblea como un elocuente y fogoso orador, defendiendo la concesión de los derechos políticos a todos los ciudadanos, el sufragio universal y directo, las libertades de prensa y reunión, la educación gratuita y obligatoria, y la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte. Mi fama de hombre íntegro y de costumbres austeras hizo que ganara a la gente a mi favor, y comenzaran a llamarme el incorruptible. Me enorgullezco de mis hermanos mexicanos, por fin podrán ser libres.
pero con ello vienen cosas buenas, entre ellas la independencia en los poderes gubernamentales. Así se generarán poderes autónomos sin dependencia. Otra cosa positiva es el libre comercio. Se establecerán nuevas uniones comerciales, la eliminación de antiguas reglas sociales, así implementando nuevos criterios, la inclusión de la soberanía, formando parte de la sociedad. Aspectos negativos. Al comienzo no habrá un gobierno firme, pero tranquilos, eso viene poco a poco. Comenzarán las luchas por el poder. Cuidado, eso podría separarlos. Busquen la unión. Ha habido muchas pérdidas humanas. Va a haber inconvenientes con los países vecinos. Espero las cosas mejoren y por fin ver un México libre y unido. A mediados de 1808, yo, José Bonaparte, pisaba España. Primero pasé por San Valentín, de ahí me dirigí a Madrid, con una breve estancia en Vitoria. La capital me recibió con mucha hostilidad. Eso se vio reflejado a los pocos días cuando fue mi proclamo oficial, y los indígenas no asistieron casi a mi ceremonia. Yo era un hombre sumamente inteligente, de culto y con talento para mover turbias de la política. Además, era honesto y a pesar de mi rechazo inicial con la corona española, pretendí gobernar con magnitud y el acento ilustrado. Pero admiraba a mi hermano pequeño, Napoleón Bonaparte. Quería ponerle al frente de la débil monarquía española. Para ello llamé a Carlos IV y a Válido, Manuel Gordoya y Badoya. También acudió Fernando VII con la intención de ser rey, pero mi hermano lo descartó. Así que, por decreto mío, inicié el programa de reformas que chocaba constantemente con la oposición de mis súbditos, y se corrió el rumor de mi alcoholismo y mi adicción al juego, lo que generó mi apodo de Pepe Botellas. A pesar de la guerra de 1910, mi reinado fue más estable gracias a las victorias militares francesas. Sin embargo, el conflicto bélico no cesaba y era una verdadera sangrienta batalla del ejército imperial. Así que mi hermano Napoleón intermedió cada vez más frecuentemente mis decisiones. Apenas y goberné 5 años con una pequeña efectividad debido a la guerra de independencia, pero tuve un gran ambicioso programa de reformar. Así, el último año de gobierno fue el efectivo y convoqué a las Cortes Generales con la esperanza de contrarrestar la influencia de las Cortes de Cádiz, pero fracasé. En los meses siguientes las tropas imperiales fueron derrotadas en España, así que a mediados de 1813 yo regresé a Francia, donde abdiqué el trono. Bueno, y con eso termino mi participación en el proyecto. Espero le haya gustado y haya podido entender un poco de lo que quise hablar sobre José y a lo que entendí yo, donde pude entender que José era dentro de todo un buen rey, pero el constante supervisación de su hermano, su adicción al alcoholismo, entre muchas otras cosas, impidieron su avance como un buen rey durante estos 5 años. Y todavía se le sumó la guerra de independencia, lo cual definitivamente lo sacó de su lugar como rey. En fin, espero que le haya gustado mi proyecto. Yo, como José María Morelos y Pavón, decidí unirme al ejército insurgente al lado del cura Miguel Hidalgo, quien fue rector del colegio donde estudié de joven. Juntos luchamos por los mismos ideales que compartíamos. En el año 1810, durante la Guerra de Independencia, me incorporé a las filas de Miguel Hidalgo, quien me nombró jefe de los insurgentes del sur de México, encargándome la toma de Acapulco. Tras la muerte de este en 1811, conquisté la mayor parte del sur y del centro del país, para finalmente tomar Oaxaca. En septiembre
de 1813 convocó el primer Congreso Independiente en Chilpancingo, cuyo resultado fue la Constitución de Apatzingán, que declaró la independencia absoluta de México con España. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso al fin al dominio español con la mayor parte del territorio de la Nueva España. Yo, Morelos, fui nombrado como el siervo de la nación, debido a mi devota entrega para lograr que México fuera no solo una nación libre e independiente, sino también soberana. Mi ejército estuvo formado por un ejército pequeño, no mayor de 6,000 hombres entrenados, disciplinados y armados adecuadamente para tomar siempre la delantera al enemigo, ofenderlo y sorprenderlo con otras acciones rápidas y coordinadas. Mi participación ante la independencia solo esperaba que los grillos ricos apoyaran la independencia, pero al ver que no era así, los declaré como los españoles, enemigos de la nación. El Congreso de los Patriotas de octubre de 1814 promulgaba la primera Constitución mexicana. En él firmaba la independencia. Los beneficios que tuve fue en la consumación de nuestra independencia traje consigo las creaciones de nuevas instituciones y, también el abatir la gran desigualdad existente, la abolición de la paga de tributos, la eliminación de diferencias raciales, el reconocimiento de derechos a todos los mexicanos, por mencionar algunos temas. Mis aportaciones fueron: la primera fue que conquisté la mayor parte del sur y del centro del país. Además, elaboré un libro o un documento donde se trataba de los sentimientos de la nación, con todos los elementos fundamentales de la independencia, soberanía, no esclavitud. También expuse por primera vez los sentimientos de la nación como un documento en el cual planteó la división de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial. Además, también fue la soberanía de la nación como beneficios en mando del pueblo y la abolición de la esclavitud y del sistema de castas, así como la Inquisición. Yo soy recordado por importantes hazañas militares, como la de romper el sitio de Cuautla. Asimismo, fui reconocido por Justo Sierra como el caudillo que logró dar una organización legal al movimiento que detonó la independencia de nuestro país. Gracias por su atención. Ante ustedes soy José María Morelos y Pavón. Yo soy George Washington, soy considerado el padre de la patria. Fui un célebre general granjero, emprendedor y primer presidente de los Estados Unidos. Cuando estalló la Revolución de las 13 Colonias en 1775, fui nombrado comandante en jefe del Ejército Continental, las fuerzas armadas que lucharon para lograr la independencia de Gran Bretaña. Aunque perdí más batallas que las que gané, empleé una estrategia ganadora que produjo victorias importantes, como la batalla de Trenton, lugar de mi famoso cruce del río. En 1776, Princeton en 1777, y con la ayuda de los aliados franceses, la victoria decisiva de la guerra en Yorktown. En otoño de 1871, después de finalizada la guerra, tomé la extraordinaria decisión de presentar la renuncia a mi cargo y mandé militares ante el Congreso de los Estados Unidos para regresar pacíficamente a mi hogar de Mount Vernon. Este acto reafirmó uno de los principios fundamentales del nuevo gobierno independiente de los Estados Unidos, el principio del control civil sobre el militar. Mi retiro resultó ser breve. En 1787 fui convocado para ocupar el puesto de presidente de la Convención Constitucional, en la que se redactó la Constitución de los Estados Unidos. El liderazgo y el prestigio
mío, durante la convención garantizaron la creación y ratificación de este documento, que más de 200 años después se ha convertido en la base del gobierno representativo de mayor duración en el mundo. Yo, Jackie Rounds, soy de un carácter vital para la construcción del proceso democrático de la ideología de la independencia, en el cual pretendo abolir el dominio español, mediante una convicción de convertir a la Nueva España en un país libre y soberano. Esto me va a afiliar a la Juventud Comunista como parte de un compromiso político e ideológico con el socialismo y con la lucha antifascista que he mantenido durante toda mi vida. Mis ideas políticas van a influir en la gran medida de la formación ideológica de la independencia de Nueva España. Quiero que mis afirmaciones tengan con el fin la felicidad de las personas, en donde se respeten las leyes, la vida, la voluntad popular, la propiedad, los actos, entre otros, en donde el pueblo soberano se lleve a cabo una de la liberación pública, que ponga a todos los ciudadanos en un plano de igualdad, en el cual el cuerpo no puede decidir nada que atente contra los intereses legítimos de cada uno.